¿Qué pasa cuando el dinero, el éxito, el poder se te suben a la cabeza y empiezas a creer que todo lo lograste por tu propia inteligencia? Hoy el profeta Isaías lanza una advertencia escalofriante contra los soberbios, usando una pregunta que te va a sacudir el alma. ¿Acaso se jacta el hacha contra el que la maneja? Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy 15 de julio, memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Primera lectura tomada de Isaías capítulo 10, versículos del 5 al 7 y del 13 al 16. Esto dice el Señor: ¡ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja! Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saquees y lo despojes y lo pisotees como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones, pues dice: con el poder de mi mano lo hice, y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros, y, como un gigante, he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra, y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. Pero el Señor dice: ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados y le prenderá fuego a su lujo como se enciende la leña. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 93. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros y degüellan a los huérfanos, y comentan: el Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos, necios. ¿Cuándo van ustedes a entender? El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Hoy vamos a ver el caso de Mauricio. Es un cirujano brillante. Después de años de estudio alcanzó renombre, una cuenta bancaria envidiable y el aplauso de sus colegas. Poco a poco, el ego lo cegó. Empezó a tratar a los enfermeros como inferiores,
a cobrar tarifas abusivas a pacientes desesperados y a repetir con orgullo: en este quirófano yo soy el dueño de la vida y de la muerte. Mi éxito se debe únicamente a mis manos. Se olvidó por completo de Dios. Un día, durante una cirugía de rutina, un temblor inexplicable sacudió su mano derecha. El diagnóstico médico posterior fue devastador: una enfermedad degenerativa incipiente. En un segundo su carrera terminó. Sentado en su lujoso consultorio ahora vacío, Mauricio miró sus manos y lloró al comprender la dura realidad. Él solo había sido el hacha, pero se había creído el leñador. Había olvidado que el talento, la salud y la vida misma eran un préstamo de Dios. Esta historia refleja lo que nos dice el texto bíblico de hoy. Asiria solo es la vara de la ira de Dios. Estamos en el siglo VIII a.C. y el imperio asirio era la máquina de guerra más cruel e imparable de la antigüedad. Dios revela algo teológicamente escandaloso. ¡Ay de Asiria, vara de mi ira! Dios estaba usando a este imperio pagano como un instrumento temporal para disciplinar y purificar a su pueblo. El error de Sennacherib, rey asirio, fue no entender que era un instrumento. En su corazón solo latía el deseo salvaje de destruir y aniquilar no pocas naciones, solo para alimentar su ego. La ironía del hacha. El rey asirio se jacta: con la fuerza de mi mano y mi sabiduría. Presume haber borrado las fronteras de los pueblos. La respuesta de Dios es una obra maestra de la sátira bíblica. ¿Se gloría el hacha contra el que corta con ella? ¿Se engrandece la sierra contra el que la mueve? Sería tan absurdo como que un bastón pretendiera levantar al hombre que lo sostiene. San Buenaventura y la teología del instrumento. Hoy celebramos a San Buenaventura, un gigante de la teología medieval. Era un franciscano y cardenal de la Iglesia. Cuenta la tradición que cuando los emisarios del Papa llegaron a entregarle el capelo cardenalicio, es el símbolo del máximo honor para un obispo, lo encontraron lavando los platos del convento. Buenaventura les pidió que colgaran el sombrero en el árbol del jardín hasta que él terminara su tarea. A diferencia del rey de Asiria, San Buenaventura poseía una inteligencia descomunal, pero sabía perfectamente que él solo era una pluma o un hacha en manos del Creador. Su grandeza nació de su humildad. Aprendamos de este texto bíblico el peligro de la autosuficiencia. El mundo moderno idolatra al hombre que se hace a sí mismo. Con frecuencia escuchamos: yo no heredé nada de nadie, yo comencé de cero, solo. Y escuchamos historias de superación incluso de los que dormían en las calles, de los que pidieron limosna y ahora son millonarios. Está bien, pero si tu negocio prospera, si tienes un buen trabajo o has logrado estabilidad económica, siempre estará la tentación, el virus de Asiria. Lo hice con mi inteligencia. Si yo no trabajo, no como, solo creo en mí. Isaías te recuerda hoy que tu inteligencia, los contactos que se te abrieron y el aire que respiras provienen de Dios.
Cuando dejas de ser humilde y te vuelves tacaño o arrogante, corres el peligro de ser corregido por Dios, que recuerda tu fragilidad. Agradece a Dios. Bendice a otros con lo que Dios te ha dado. Sé generoso. El fin de la tiranía. El rey de Asiria utilizaba a las personas y a las naciones como objeto para su propio engrandecimiento. En la vida diaria caemos con este síndrome de Asiria. Cuando tratamos a los demás como un medio, los usamos para cumplir nuestras metas personales. Dios aborrece la prepotencia en los vínculos humanos. Sigamos el ejemplo de San Buenaventura. El liderazgo cristiano es servicio, entrega humilde. Quien usa a las personas para sus fines termina siendo víctima del mal que crea. Pidamos a Dios el don de la humildad, a saber ser agradecidos en la prosperidad y fieles en la fe en la adversidad. Cuéntanos en los comentarios qué parte de este pasaje bíblico ha llamado más tu atención. Puedes citar un versículo o escribir una oración que leeremos y nos uniremos a ella. El Señor te conceda un feliz miércoles y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.